Cuba Información. Se va a cumplir un año del golpe de Estado en Honduras que derrocó al presidente constitucional en aquel momento, Manuel Zelaya. Diversos organismos internacionales y administraciones y gobiernos de diferentes estados y países condenaron este hecho, este golpe de Estado, que después de un año, países como toda la Unión Europea, latinoamericanos, en el Estado español, organismos como la ONU, el ALBA, Mercosur o incluso la propia Organización de Estados Americanos, que echó de su seno a Honduras. Decía que todos ellos fueron condenando y parecía que en un primer momento esta condena iba a seguir, pero después de un año, como decía al principio, el actual presidente Porfirio Lobo, que ha surgido de unas elecciones montadas por los propios golpistas, está en el poder y la represión y la censura, sin embargo, siguen en este país centroamericano. Para hablar de todo esto, tengo aquí a mi derecha a Carlos Tobar. Él pertenece a Vía Campesina Honduras y también formas parte de ese movimiento de resistencia de Honduras. Decía que bueno, en aquel momento se montó todo ese revuelo mediático sobre todo, aunque también es cierto que echamos en falta en aquel momento ciertos análisis un poco serios de qué es lo que estaba pasando en Honduras. Y después de un año, decía, Honduras ya no es, parece ser que ya no es noticia. ¿Por qué Honduras ya no es noticia en los medios cuando realmente tampoco las cosas cambiaron mucho, ¿no?, en este año? Sí, efectivamente. Aunque el movimiento hondureño continúa, el movimiento de resistencia, más es acciones mediáticas que están silenciando toda la acción que está realizando el pueblo hondureño. Justamente en este mes es que se va a cumplir el año del golpe de Estado. La resistencia hondureña continúa creciendo y se fortalece. Tanto que en este momento estamos realizando dos acciones que son muy importantes. Una, la constitución del brazo político del frente, es decir, estamos en la línea de constituirlo en un partido político. Y dos, exigiendo la asamblea constituyente para elaborar una nueva constitución que le dé participación a sectores que se han mantenido o que los sectores ricos los han mantenido fuera de los destinos del país. Ahora el pueblo hondureño quiere participar en la construcción de su propio destino. El cerco mediático es lo que ha silenciado. Sin embargo, muchas acciones alternativas de comunicación es lo que todavía mantiene esa mecha del movimiento de resistencia hondureña. Hablabas de que se constituya, bueno, esa asamblea constituyente que pedís desde el movimiento de resistencia, que bueno, que es precisamente la excusa que en su día Micheletti y los demás golpistas dijeron, ¿no?, que el golpe había sido legal. No entiendo yo muy bien cómo un golpe de Estado puede ser legal, pero bueno, sí. Es un poco el argumento que se esgrimió, ¿no?, que el presidente Zelaya quería construir esta constituyente y que eso era anticonstitucional. En fin, es decir, una vuelta de tuerca, darle un poco de vuelta al sistema en ese momento vigente, las posibilidades que el sistema tenía, ¿no? Entonces, sí. No sé, por lo que veo, sin embargo, la gente, yo no sé, evidentemente en ese momento Zelaya tenía apoyo, porque de hecho estaba en la presidencia. Digamos que la gente o el movimiento de resistencia ha seguido un poco esos objetivos, ¿no?, que Zelaya ya no está. Efectivamente. En síntesis, el pueblo hondureño entendió que el golpe de Estado fue contra el pueblo. Y es que Manuel Zelaya había determinado muchas medidas que favorecían a la gente pobre, a los sectores marginados. Había elevado, por ejemplo, el salario mínimo,
el combustible era más barato, se habían negociado relaciones de la integración de Honduras a la ALBA, sí. Y la conducción de muchos organismos estatales estaban bajo la dirección de representantes del movimiento popular. Entonces Manuel Zelaya, el presidente constitucional, había hecho esta relación con el pueblo hondureño, de tal manera que el golpe lo entiende y lo interpreta el pueblo hondureño como contra ellos. Y por eso es esta reacción que se da en un primer momento desorganizada, pero con mucha fuerza. Ya ahora el movimiento ha tomado una sistematización de todas sus acciones, ha ordenado sus acciones, sus programas de trabajo, tanto que se está constituyendo a nivel nacional, en los departamentos, en los municipios, en las aldeas, el movimiento de resistencia como un brazo político del frente contra el golpe de Estado. Evidentemente, estas acciones nos llevan a dos cosas. Uno, porque esa había sido la costumbre en Honduras. Honduras tiene un pasado de golpes de Estado, no es el problema. No es nuevo, ¿eh? No es nuevo. Justamente lo novedoso es de que es el primer golpe que se da en este siglo en América Latina, ¿va? Es este de Honduras, que probablemente iban a continuar en otros países. Era el laboratorio que las fuerzas oscurantistas estaban utilizando, pero no contaron con esa reacción del pueblo hondureño por las acciones que había hecho el presidente Manuel Zelaya Rosales. En este momento, pues, el Frente ya es un sujeto político que no se puede negar, aun cuando las fuerzas retardatarias hondureñas quieren silenciarlo. Sigue la represión, están matando inclusive a dirigentes municipales, departamentales y nacionales, pero el Frente está constituido, como dice un poeta hondureño, por los pobres, que los pobres son muchos y es imposible olvidarlos, como dice el poeta Sosa. De tal manera, pues, que el Frente está vigente y es un sujeto político actual que va sembrando, que va cultivando una lucha para reivindicar la dignidad de los hondureños y de las hondureñas. De esa vigencia de la que me hablabas, Carlos, como tú bien has comentado, de esa primera reacción a esta sistematización, digamos, de la estrategia, ¿no? Sí que, al menos visto desde fuera, parece que la estrategia ha cambiado, ¿no? Porque en un principio lo que ese movimiento de resistencia, por lo menos la gente hondureña en general, visto desde fuera, reivindicaba que Manuel Zelaya volviera, que fuera destituido en su puesto, ¿no? Y ahora me estás hablando de otras, digamos que en un año esa estrategia ha cambiado porque ya se ve imposible que vuelva Zelaya, porque se quiere ir más allá de ese establecimiento de pseudoelecciones, no sé cómo llamarlas. ¿Nos explicamos un poco este cambio de estrategia? Sí, el tiempo del periodo constitucional de Manuel Zelaya ya estaba muy cercano para su término. Ya, por eso incluso creemos que el golpe era innecesario, porque solo le faltaban 6 meses para entregar el poder. Se sucedieron las elecciones en ese marco viciado de nulidad por cualquier punto de vista que uno lo mire. Y en todo ese momento el Frente siempre luchó por restituir a Manuel Zelaya Rosales, porque por cualquier perspectiva que se quiera ver, es y ha sido un golpe de Estado y no una sucesión presidencial como lo quisieron argumentar los sectores golpistas. En este momento la lucha es que Manuel Zelaya Rosales
regrese a Honduras, porque él está fuera de Honduras. Eso te iba a preguntar, ¿no? Todo el mundo tenemos la imagen, ¿no?, de Manuel Zelaya en la embajada de Brasil, y que si entro, que si salgo del país, todo en ese revuelo mediático que se creó en ese momento, y la verdad es que ahora mismo nadie sabe ni qué pasó con Manuel Zelaya, ni qué pasó con Micheletti. Quiero decir, ni uno ha vuelto a su país, ninguno ha sido restituido, ni el otro ha sido castigado tampoco, ¿no? Sí, así es, efectivamente. El Frente, en una de sus tareas, en este momento estamos recoleccionando firmas para presentar el 28 de junio dos solicitudes a la Asamblea, al Congreso Nacional. Una es la instalación de la Asamblea Constituyente a través de 2 millones de firmas que está coleccionando el Frente, está en todo a lo largo y ancho del país, y en esa misma solicitud va que Manuel Zelaya regrese al país de manera incondicional. Eso por un lado, porque todas las cosas son mentiras, lo que se ha hablado de Manuel, que quería mantener en el poder. Si él lo había dicho claro, que él iba a estar 6 meses, terminar su periodo constitucional, además la Constitución no lo permitía. Es probable que en el marco del cambio de la Constitución pudiera cambiar, porque ese es un artículo que le llamamos de piedra ahí en Honduras, o sea, pétreo, dice, para que no se puede cambiar, que los presidentes, una vez que lo es, ya no pueden volver a ser un segundo periodo dentro del país. Pero Mel, pues, no era, eso fue una mentira mediática de que él se iba a mantener después de su periodo de enero de 2010, que él tenía que entregar la presidencia. Entonces, la lucha en este momento, unido a ese problema original de que era restituir a Manuel Zelaya, ahora, lógicamente, las condiciones son las que nos dicen cuáles son las demandas del Frente. En este momento es, pues, que Manuel Zelaya regrese al país, porque él es el verdadero líder de la resistencia, es justamente Manuel Zelaya Rosales. Y dos, a la par del regreso incondicional del expresidente constitucional, es solicitar el montaje y la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente para elaborar una nueva constitución que dé apertura a las demandas de los sectores pobres del país. Porque una cosa sí es evidente, al interpretar el pueblo hondureño que fue un golpe de Estado contra el pueblo, contra la gente pobre, lo que está transitando nuestro país es realmente una lucha de clases, es los pobres contra los ricos.